Supercrack Estrella presenta El Mago Merlín año 574. Año de nuestro Señor 574 después de Cristo. En ese año el mago dicen más grande de la historia, el mago Merlín andaba solitario y llorando por los bosques llamados Caledonio. Es el nombre de un tipo de bosque que una vez cubrió vastas zonas de Escocia. Hoy, sin embargo, solo el 1% de los bosques originales sobrevive. Merlín es el nombre de un mago legendario que vivió, presuntamente, en Britania entre el siglo V y el siglo VI. Es una de las figuras centrales del ciclo artúrico. ¿Qué cosas pasaban durante esa época donde el mago Merlín estaba en un bosque? En ese año 574 apareció otro profeta, después de tener una experiencia donde volvió de la muerte, relató unas profecías. Recordemos que aún vivía el mago Merlín cuando ocurrió esto en el año 574. San Salvio, obispo de Albi y Vicente de los Misterios Celestiales. El ovni que aparece estando vivo el mago Merlín, anuncia algo que puede ocurrir para nuestro 2027. Profecías. Siria o Palestina, finales del siglo VI o principios del VII. Interior de la tapa. Pintura encáustica con dorado sobre madera, 24x 18,4x 1 centímetro. Caja de madera que contiene piedras de Tierra Santa procedente de la capilla del Santa Santorum, Palacio de Letrán, Roma. Museo Sacro, Vaticano, creado durante la época que vivió el mago Merlín. Podemos ver un ovni con ventanas. En la Biblioteca del Vaticano, Roma, se encuentra una caja relicario, que contiene piedras de Palestina, del siglo VI o VII. La imagen de la caja, una de las varias que posee, representa a María en la tumba de Jesús. Detrás, se eleva un extraño objeto, con una cúpula con diferentes entradas, o luces, desde donde sale un haz de luz. El hambre que aparece en la izquierda de este dibujo donde está el ovni parece el mago Merlín. El mago Merlín viajó en un ovni a Palestina porque algunas fuentes dignas de todo descrédito afirman que Merlín, ese pedazo mago galés que vivió en el siglo VII, visitó a Traamunda, que todos decían que era muy guapa y tenía el poder de la teletransportación, en la isla de Tambo y por algún extraño motivo, por ejemplo porque no encontró aparcamiento, usando su magia maldijo la ciudad creando un muro, sin serlo, que la rodeara eternamente. Su biografía tradicional lo representa como un hombre nacido de una relación entre una mujer y un demonio, de quien heredó una gran inteligencia y los dones de la profecía y la metamorfosis. Fuentes posteriores lo colocan también como mentor y consejero del rey Arturo. Un híbrido de extraterrestres con humanos. Según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio, un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja. Otras versiones sugieren que Merlín fue concebido por su madre sin ninguna intervención masculina. Finalmente, otros creen que lo engendró la fuerza mágica de la antigüedad. En todo caso, parece ser que Merlín fue creado al principio para atraer a los humanos al lado oscuro que toda persona guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario. Se convirtió en guía espiritual de su época, y en consejero de diferentes reyes, como el usurpador Vortigern, Ambrosio Aureliano, Uther Pendragon y el rey Arturo de Camelot. Se considera a Merlín el mago más poderoso de la epopeya artúrica. Según se cuenta en las diferentes obras literarias que lo tienen de protagonista, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible, y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la naturaleza, la diosa más poderosa. En la novela medieval Lancelot y Ginebra se contaba de él lo siguiente. Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación, conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar. Conocía los demonios que envían sueños bajo la luna. Comprendía el grito áspero de la corneja, el volar cantarín de los cisnes, la resurrección del fénix. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y predecía todas las cosas que sucedían después. Conocía los demonios que envían sueños bajo la luna. Los incubos, del latín incubus, sobre incubare, yacer, acostarse, son demonios en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media, que se supone que se posan encima de la víctima durmiente, para tener relaciones sexuales con quien duerme, de acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias. Su contraparte femenina se llaman sucubos. Lo que ahora llamamos abducción. Aunque se ha documentado que los extraterrestres que visitan con asiduidad nuestro planeta son de diferentes razas, cuando se produce una abducción los síntomas son siempre similares.
Es importante recalcar que aunque no tengamos noción de haberla vivido, usan un potente inhibidor de huellas neuronales. Los siguientes síntomas son un indicador bastante fiable de que se ha producido una abducción. 1. Disminución del interés o placer por casi todas las actividades de la vida. Esto se da porque durante el contacto accedemos a conocimientos tan trascendentales que posteriormente nuestra vida es percibida como vacía. 2. Pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer ningún cambio en la dieta o patrón de ejercicio. Durante todo el proceso nos nutren con alimentos modificados genéticamente que alteran la fisiología de nuestro aparato digestivo y nos cambia el metabolismo basal. 3. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Los extraterrestres tienen especial interés en estudiar y modificar las ondas cerebrales delta. Por ello es muy común que aparezcan problemas para dormir o que sintamos excesivo sueño durante el día. 4. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Según nuestra juventud, también se puede traducir en irritabilidad. Esto es un efecto rebote a partir de la felicidad que sentimos, y no recordamos, durante la abducción. 5. Agitación o enlentecimientos psicomotores casi cada día. Debido a la falta de gravedad experimentada en su nave nodriza, nuestro cuerpo sufre problemas psicomotores. 6. Fatiga o pérdida de energía. Parte de sus pruebas consisten en medir nuestro campo energético. Para ello tienen que absorberlo completamente, por lo que puede que notemos falta de energía durante meses. 7. Sentimientos de inutilidad o de culpa. Aunque no lo recordemos, hemos sido conscientes tanto de su capacidad tecnológica como de su bondad e inteligencia. Por tanto, es muy probable que se experimente la sensación de que los humanos somos muy inferiores y de que uno mismo tiene poca utilidad para el universo. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Nos someten a pruebas neurológicas tan severas que el cerebro tarda semanas o meses en recuperarse. 9. Pensamientos recurrentes de muerte. Esto no es malo en sí mismo. Ellos viven en un plano de conciencia superior y, una vez que lo hemos vivenciado, nuestro ser quiere trascender junto a ellos. Si no tienes ningún problema médico y en cambio padeces desde hace 5 semanas o más de los anteriores síntomas, incluido el 1 o el 4, te recomendamos que acudas a la consulta de un psicólogo. Pero no para que te hipnotice y puedas recordar tu abducción extraterrestre. Todo lo escrito hasta aquí es, evidentemente, una farsa, pero ilustra una de las maneras de actuar más comunes que tienen las pseudociencias, las sectas y los promotores de terapias sin evidencia científica. La experiencia de un incubo en los sueños puede ser inquietante y profundamente perturbadora. Trascendiendo tiempos y civilizaciones, este fenómeno ha sido objeto de fascinación y temor en la humanidad. Un incubo se describe comúnmente como un ser demoníaco masculino, del cual se tiene creencia que visita a mujeres dormidas para mantener relaciones sexuales. Estas interacciones oníricas pueden alternar entre ser intensamente eróticas o extremadamente terrores nocturnos. Te invitamos a leer este artículo y conocer más sobre qué es un incubo en los sueños. Definición de incubo. Un incubo es una criatura mitológica o ser sobrenatural asociado comúnmente con el folclore europeo y la mitología mesopotámica. El papel de esta entidad suele estar ligado a la visita nocturna a personas, específicamente mujeres, que yacen en un estado de sueño profundo. El propósito de estos seres es realizar actos sexuales con sus víctimas, un fenómeno que no solo ocurre en la fantasía y los sueños sexuales, sino que, para algunas, podría interpretarse como una experiencia real y difícil de asimilar. Por otro lado, los incubos son la contrapartida masculina de los súcubos, seres femeninos que supuestamente tienen relaciones sexuales con hombres mientras duermen, visitando sus sueños para seducirlos y causarles intensas sensaciones. Origen y mitología del incubo. El concepto de incubo tiene sus raíces en la antigua mitología mesopotámica, siendo uno de los demonios sexuales más conocidos. Con el pasar de los siglos, figuras como Santo Tomás y el legendario mago Merlín han sido asociados a historias que involucran incubos, ya sea por ser hijos de uno de ellos o por relatar encuentros personales. Estos seres mitológicos incorporan tanto características demoníacas tradicionales como ciertos atributos específicos que los hacen únicos en cada cultura, como la habilidad de manipular sueños y ejercer control sobre sus víctimas dormidas. Características y apariencia de un incubo. Aunque sea versátil en su aspecto, se acepta que el incubo tiene rasgos que pueden variar en gran medida, desde una forma de amante de sueño seductor hasta representaciones francamente terroríficas y grotescas en otros relatos. Al incubo se le ha otorgado la habilidad de seducir o provocar parálisis en la mujer dormida, manteniendo el control y dominio durante el encuentro sexual.
Estos seres demoníacos son conocidos por su capacidad de influir en los sueños y causar pesadillas, convirtiendo el descanso en momentos angustiantes por la actividad sexual. Significado de soñar con un incubo. En el análisis de los sueños eróticos, encontrarse con un incubo puede simbolizar la exploración de los deseos sexuales reprimidos o la lucha con la propia moralidad. Estos sueños sexuales no son necesariamente manifestaciones literales, sino complejas construcciones de una mente dormida que procesa y expresa necesidades, deseos y alucinaciones. El incubo, al igual que su contraparte súcuba, pueden ser interpretados como representaciones de las poluciones nocturnas o de conflictos internos relacionados con la sexualidad. ¿Cómo protegerse de un incubo? Muchas tradiciones sugieren distintos métodos de protección contra los incubos y súcubos, desde el uso de amuletos hasta rituales de purificación. Una de las recomendaciones más extendidas es salvaguardar el espacio de sueño, fomentando una actitud y una atmósfera de tranquilidad y paz. Es importante reconocer que la mayoría de los marcos culturales consideran la posibilidad de un ataque de un incubo como algo muy negativo y perjudicial. Mantener un ambiente sereno y libre de perturbadores puede ayudar a reducir la incidencia de estas experiencias oníricas negativas con algún demonio o seres. Se decía que Merlín tenía contactos con las hadas, los gnomos, e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría sino por sus dotes artísticos. Fue un maestro de la poesía y la literatura. Acabó sus días en el bosque de Brocelianda, Bretaña, donde fue recluido en un árbol por su compañera Nimue, la Dama del Lago. Markale interpreta el mito de la prisión merlínica en el bosque como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva, y otras, una jaula de cristal. Según se cuenta, allí está todavía, esperando que alguien lo libere. Cuando Merlín era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Era hija del rey de Northumberland, y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Con el tiempo la joven Nimue empezó a temerle, puesto que era hijo de un demonio, y le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó, y la joven hechicera lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal, o según otras versiones, en una roca o en un árbol, del que Merlín no podía salir, pero ella podía entrar y salir cuando quisiera. Se trata de un cristal natural que tiene alrededor de 4,500 millones de años. Materiales desconocidos en las profundidades de la Tierra. El extraño cristal extraterrestre encontrado en Rusia. Una prisión de cristal. Se trataría de un ovni, un vidrio misterioso para ver ovnis encontrado por un ruso. ¿Qué opinan? Se enteraron del ruso que encontró un pedazo de vidrio raro que se cree que es de un ovni estrellado. Este vidrio no es cualquier fragmento común y corriente, tiene unos patrones raros e intrincados grabados. Aquí viene lo más interesante. Cuando mira a través del vidrio, puede ver un ovni flotando sobre su casa. La nave es completamente invisible a simple vista, solo aparece cuando se ve a través de este vidrio misterioso. ¿Qué podría significar esto? ¿Tecnología alienígena avanzada, una ventana a otra dimensión, o algo completamente diferente? Me encantaría leer sus opiniones y teorías sobre esta historia increíble. La experiencia después de la muerte en la vida de San Salvio ocurrió durante los tiempos del mago Merlín. La vida de San Salvio, vidente de los misterios celestiales. Además de los 20 capítulos de la vida de los padres, los escritos de San Gregorio de Tours contienen varias otras vidas sustanciales de los santos de la Galia del siglo VI. Estos se presentan como un apéndice al texto completo de la vida de los padres. La primera de estas vidas es de un santo conocido personalmente por San Gregorio, San Salvio, obispo de Albi. Su vida, contenida en la historia de los francos, libro séptimo, 1 y b. 50, ofrece uno de los ejemplos clásicos de la literatura cristiana de un santo que contempló el mismo cielo y volvió para contarlo. Bien puede ser colocado al lado de ciertas vidas orientales como la de San Andrés el Loco en Cristo de Constantinopla. El sentimiento de reverencia que tengo por él me obliga a decir algo sobre San Salvio. A menudo solía decir cómo, durante sus años como laico, mientras estaba ocupado con cosas mundanas, nunca se permitió ser atrapado por los deseos carnales que con tanta frecuencia llenan las mentes de los jóvenes. Cuando el Espíritu Santo encontró finalmente un lugar en su corazón, renunció a la lucha de la existencia mundana y entró en un monasterio.
Más tarde, consagrado a Dios Todopoderoso, entendió que era mejor servir al Señor en pobreza y humillarse delante de Él, en lugar de esforzarse por la riqueza de este mundo transitorio. Pasó muchos años en su monasterio observando la regla instituida por los padres. Cuando le llegó la hora de la muerte al abad de este monasterio, Salvio se hizo cargo de la carga de dirigir al rebaño, porque para entonces había alcanzado la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales. Una vez que le fue dado este nombramiento, era su deber de estar más pendiente de su hermandad, con el fin de mantener la disciplina. Pero en lugar de eso se hizo aún más retraído, y escogió para sí una celda que estaba aún más remota. Una vez que fue elegido abad, vivió de la misma forma ascética que antes, dedicando todo su tiempo a la lectura y la oración. Estaba convencido de que era más apropiado para él de quedarse aislado de entre sus monjes, que aparecer en público y ser investido como abad. Siendo así persuadidos, se despidió de los monjes. Se convirtió en un recluso, y en la soledad de su celda se sometió a una mayor abstinencia que antes. Al mismo tiempo, prestó mucha atención en observar la ley de caridad cristiana, ofreciendo oraciones por todos los que iban a visitar el monasterio, y dándoles el pan de la ofrenda con abundante gracia. Una y otra vez los que se acercaban con graves aflicciones, eran sanados. Un día, cuando Salvio estaba en la cama, jadeando de dolor y debilitado por una fiebre alta, su celda se llenó de repente con una luz brillante y las paredes parecían temblar. Estiró sus manos al cielo, y mientras daba gracias, exhaló su espíritu. Los monjes, junto con su propia madre, llevaron su cadáver fuera de la celda con gran lamentación. A continuación le lavaron, le vistieron y le colocaron en un féretro. Pasaron una larga noche en medio de llantos mientras cantaban salmos. Cuando llegó la mañana y todo estaba listo para el funeral, el cuerpo comenzó a moverse dentro del féretro. Las mejillas de Salvio se encendieron, se agitó como si hubiera despertado de un profundo sueño, abrió los ojos, levantó las manos y dijo: «Oh Señor misericordioso, ¿por qué me has hecho? ¿Por qué has decretado que debía volver a este lugar oscuro en el que moramos aquí en la tierra? Yo habría sido mucho más feliz en tu compasión en lo alto, en lugar de tener que empezar de nuevo mi vida sin provecho aquí abajo». Todos los que estaban a su alrededor se quedaron perplejos. Cuando le preguntaron el significado del milagro que había ocurrido, no dio respuesta alguna. Se levantó del ataúd, sintiéndose sin los efectos nocivos propios de la enfermedad que había sufrido, y durante 3 días permaneció sin comer ni beber. Al tercer día llamó a los monjes, junto con su madre. «Mis más queridos amigos», dijo, «escuchad lo que voy a decir. Debéis entender que todo lo que veis en este mundo es totalmente vano. Todo es vanidad, exactamente como proclamó el profeta Salomón. Bendito es el que se comporta de tal manera en esta existencia terrenal, pues será recompensado por la contemplación de Dios en su gloria en el cielo». Al decir esto, se preguntó si debía decir más o parar con esto. Se quedó en silencio por un tiempo, pero los monjes le rogaron que les dijera lo que había visto. «Cuando mi celda tembló hace 4 días», continuó, «y vosotros me visteis que yacía muerto, fui alzado por 2 ángeles y llevado hasta el lugar más alto del cielo, hasta que me parecía tener bajo mis pies no solo esta miserable tierra, sino también el sol y la luna, las nubes y las estrellas. Luego fui conducido a través de una puerta que brillaba con más intensidad que la luz del sol, y entré en un edificio en el que todo el suelo brillaba como el oro y la plata. El instante es imposible de describir. El lugar se llenó de una multitud de personas, ni hombres ni mujeres, que se extendían en todas direcciones de forma que uno no podía ver dónde terminaba la multitud. Los ángeles hicieron un camino para mí a través de la multitud de gente delante de mí, y llegamos al lugar hacia el que nuestras miradas se habían dirigido en todo momento, incluso cuando aún estábamos lejos. Sobre este lugar estaba suspendida una nube más brillante que cualquier otra luz, e incluso no tenía comparación ni con el sol, ni con la luna, ni con las estrellas. De hecho, la nube brillaba más intensamente que cualquiera de estos con su propio brillo. Entonces una voz salió de la nube, como el estruendo de muchas aguas. Pecador como soy, fui recibido con gran respeto por un número de seres, algunos vestidos con vestiduras sacerdotales y otros en trajes ordinarios. Mis guías me dijeron que se trataba de los mártires y otros santos a quien honramos aquí en la tierra y para quienes oramos con gran devoción. Mientras estaba aquí había una fragancia sobre mí de tal dulzura que, alimentado por ella, no he sentido ninguna necesidad de alimento o bebida hasta este mismo momento. Entonces oí una voz que decía: «Permitid que este hombre vuelva al mundo, porque nuestras iglesias tienen necesidad de él». Oí la voz, pero no podía ver quién estaba hablando. Entonces me postré en el suelo y lloré.
Ay, señor. Le dije. ¿Por qué me has mostrado estas cosas solo para llevarlas lejos de mí otra vez? Tú me has expulsado de delante de tu rostro y me envías de nuevo a una vida mundana y sin sustancia, ya que soy incapaz de volver a lo alto. Te suplico, oh Señor, no apartes de mí tu misericordia. Déjame quedarme aquí, te lo ruego, no sea que, cayendo una vez más en la tierra, perezca la voz que había hablado conmigo, dijo. Vete en paz, velaré por ti hasta que te traiga de vuelta una vez más a este lugar. Entonces mis guías me dejaron y volví de nuevo a través de la puerta por la que había entrado, llorando mientras me iba. Mientras Salvio decía esto, los que estaban con él estaban atónitos. El santo hombre de Dios lloró. Luego dijo, ay de mí que me he atrevido a revelar tal misterio. La fragancia que olí en ese santo lugar, y por la cual se me alimentó durante 3 días sin necesidad de comida ni bebida, me ha abandonado. Mi lengua está cubierta de llagas, y está tan hinchada que llena toda mi boca. Es evidente que no ha sido grato a los ojos de mi Señor Dios que revele estos misterios. Tú sabes bien, oh Señor, que lo hice a causa de la sencillez de mi corazón, y no por un espíritu de vanagloria. Ten piedad de mí, te lo ruego, y no me abandones conforme a tu promesa. Y habiendo dicho esto, Salvio se quedó en silencio. Luego empezó a comer y beber. Mientras escribo estas palabras, me temo que mi historia pueda parecer demasiado increíble para algunos de mis lectores. Soy consciente también de lo que escribió el historiador Salustio. Cuando registramos la virtud y la gloria de hombres famosos, el lector acepta fácilmente lo que considera que podría haber hecho él mismo. Todo lo que exceda de estos límites de lo posible, lo considerará como falso. Yo invoco al Dios Todopoderoso por testigo de que todo lo que he relatado aquí, lo he escuchado de los mismos labios de Salvio. Muchos años más tarde San Salvio se vio obligado a salir de su celda con el fin de ser elegido y consagrado obispo en contra de su voluntad. Según mis cálculos, ocupó este cargo por un período de 10 años, cuando una plaga se desató en Albi y la mayoría de la gente murió a consecuencia de eso. Solo unos pocos de los ciudadanos quedaron con vida, pero San Salvio, como buen pastor, se negó a salir de su ciudad. Se quedó allí, exhortando a los que aún estaban entre los vivos a orar sin cesar, a no desfallecer en sus vigilias, y concentrar sus mentes y cuerpos en hacer solo lo que era bueno. Actúa siempre de tal manera, solía decir, que si Dios decidiera llevarte de este mundo, no caigas en su juicio, sino en su paz. Después de cierto concilio en el que Salvio y yo asistimos juntos, yo estaba a punto de partir a casa, cuando me di cuenta de que no podía irme sin despedirme de Salvio y sin abrazarle. Lo encontré y le dije que estaba a punto de salir. Fuimos un poco fuera de la casa y nos quedamos conversando. Mirando el techo de ese edificio, dijo, ¿ves lo que yo veo? Le respondí, solo veo el nuevo suelo de baldosas que el rey ha puesto allí no hace mucho tiempo. ¿Puedes ver algo más? Preguntó. No, le respondí, no puedo ver nada. Empecé a pensar que se burlaba de mí. Dime si puedes ver algo más, le dije. Él suspiró profundamente y dijo, veo que la espada desnuda de la ira de Dios se cierne sobre esa casa. No se equivocó en su profecía. 20 días más tarde, los 2 hijos del rey Chilpérico murieron. Cuando llegó el momento de que Dios le reveló a Salvio la cercanía de su propia muerte, preparó su propio ataúd, se lavó cuidadosamente, y se puso la mortaja. Murió en bendita contemplación, con sus pensamientos dirigidos hacia el cielo. Era un hombre de una gran santidad. No tenía absolutamente ningún deseo de posesiones y se negó a aceptar dinero. Si alguien le obligó a aceptarlo, inmediatamente se lo dio a los pobres. Mientras que era obispo, el patricio Mumolus llevó al cautiverio a muchos de los habitantes de Albi, pero Salvio le siguió y le convenció de que los liberase a todos. El Señor le dio tanta influencia sobre estas personas que los captores aceptaron una reducción en el rescate que habían pedido, e incluso dieron regalos a Salvio. De este modo, liberó al pueblo de su propia diócesis y los restauró a su estado anterior. Durante esos años de vida del mago Merlín pasaban cosas como estas. En la archibasílica de San Juan de Letrán, dentro del Estado Vaticano, se encuentra una caja relicario que ha despertado a lo largo del tiempo diferentes especulaciones. En especial, por uno de los dibujos de su interior. El relicario, sostienen desde la Santa Sede del Catolicismo Romano, constituye uno de los primeros testimonios de la costumbre de llevarse objetos recuerdo del viaje a Tierra Santa, y por su estilo e iconografía se sugiere de origen palestino, con influencias sirias.
datado del siglo VI o VII, este tesoro posee, además de piedras y un mantillo, imágenes pintadas en el interior de la tapa que pueden leerse de manera ascensional precisa, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, para delinear el ciclo de la Navidad con la Natividad y el bautismo en el Jordán, seguido por otro ciclo igualmente breve de la Pascua con las tres Marías en el sepulcro y la Ascensión, divididos por la escena central de la crucifixión. Entre estas imágenes hay una que representa a María en la tumba de Jesús, mientras detrás se eleva un extraño objeto, con una cúpula con diferentes entradas o ventanas desde donde sale un haz de luz. Bastante tiempo después, en el libro de las buenas costumbres, Le Livre des Bones Moeurs, del francés Jacques Legrand se retratan las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Hacia el año 1148, una docena de años después de la historia de los reyes de Britania, apareció la Vita Merlini, en cuyo epílogo se afirma que es obra de Geoffrey de Monmouth. Se trata de un poema de unos 1500 versos en el que Geoffrey intercaló, entre las profecías del famoso Vate, varias disertaciones sobre cosmología y ciencia natural. Este extraño relato, irregular y abigarrado, presenta a Merlín enloquecido ante el espectáculo de la guerra, olvidado de su familia y parentela, que se retira a la inhumana y tenebrosa soledad de los bosques para habitar en la compañía de los animales salvajes. Como Orfeo, el mítico cantor tracio, Merlín se exilia a un destierro selvático, y allá se le juntarán otros bardos peregrinos de prestigio como Taliesin, Maelsin y su propia hermana Ganieda. Esta primera traducción en castellano del texto latino ha sido realizada por Lois C. Pérez Castro, investigador del CSIC Carlos García Gual, autor de varias obras críticas sobre literatura artúrica, ha completado la edición con un extenso prólogo sobre los orígenes del personaje literario de Merlín. Vita Merlini, o La vida de Merlín, es una obra del autor normando galés Godofredo de Monmouth, escrita en latín alrededor del año 1150. Contiene acontecimientos de la vida del mago británico Merlín. Merlín es descrito en el texto como un profeta. Hay una serie de episodios en los cuales pierde su mente y vive en los bosques como un animal salvaje, de manera semejante a la de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Es además el primer libro en hablar de Morgana, un personaje que, posteriormente, será muy importante en el ciclo artúrico. Godofredo había escrito sobre Merlín en sus dos obras previas: Las Propetiae Merlini, Las profecías de Merlín, y la Historia Regum Britanniae, Historia de los reyes de Britania, en la que se refiere el primer vínculo que une a Merlín con el ciclo artúrico. La Vita Merlini, que apenas menciona a Arturo, presenta en cambio una imagen mucho más fiel a las tradiciones de Gales sobre Myrdin, el arquetipo detrás de la figura del mago. Las historias narradas en el libro se desarrollan durante el siglo VI. La obra hace referencia a varios personajes de la época, incluyendo Gwendolen y Taliesin. Geoffrey intenta enlazar el conjunto de las historias con el correspondiente a su trabajo anterior mediante el propio personaje de Merlín, que dice haber estado con Arturo mucho antes. Merlín es el nombre de un mago legendario que vivió, presuntamente, en Britania durante el siglo V. Es una de las figuras centrales del ciclo artúrico. Su biografía tradicional lo representa como un hombre nacido de una relación entre una mujer y un demonio, de quien heredó una gran inteligencia y los dones de la profecía y la metamorfosis. Fuentes posteriores lo colocan también como mentor y consejero del rey Arturo. La historia de Merlín está repleta de misterios, y como su vida está relatada principalmente por obras literarias, o de poco valor histórico, se hace difícil señalar la fecha exacta de su nacimiento o de su muerte. Según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio, un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja. En algunas obras la madre de Merlín no es una monja, sino la hija célibe de un rey menor de Gales del Sur, aunque también se menciona a una bruja del bosque. Otras versiones sugieren que Merlín fue concebido por su madre sin ninguna intervención masculina. Finalmente, otros creen que lo engendró la fuerza mágica de la antigüedad. Por otro lado, en la versión de Godofredo de Monmouth, Merlín, llamado Myrdin en galés, el silvestre, y Myrdin Emrys, Ambrosio, fue identificado con Ambrosio Aureliano, hermano mayor de Uther Pendragon, y por lo tanto, tío de Arturo. En todo caso, parece ser que Merlín fue creado al principio para atraer a los humanos al lado oscuro que toda persona guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario. Se convirtió en guía espiritual de su época, y en consejero de diferentes reyes, como el usurpador Vortigern, Ambrosio Aureliano, Uther Pendragon y el rey Arturo de Camelot. Se considera a Merlín el mago más poderoso de la epopeya artúrica.
Según se cuenta en las diferentes obras literarias que lo tienen de protagonista, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible, y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la naturaleza, la diosa más poderosa. En la novela medieval Lancelot y Ginebra se contaba de él lo siguiente. Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación, conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar. Conocía los demonios que envían sueños bajo la luna. Comprendía el grito áspero de la corneja, el volar cantarín de los cisnes, la resurrección del fénix. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y predecía todas las cosas que sucedían después. Se decía que Merlín tenía contactos con las hadas, los gnomos, e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría sino por sus dotes artísticos, fue un maestro de la poesía y la literatura. Acabó sus días en el bosque de Brocelianda, Bretaña, donde fue recluido en un árbol por su compañera Nimue, la dama del lago. Marcal interpreta el mito de la prisión merlínica en el bosque como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva, y otras, una jaula de cristal. Según se cuenta, allí está todavía, esperando que alguien lo libere. En fin amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.